Un saludo, el día de hoy comenzamos un nuevo capítulo que corresponde a regla de la cadena. Para esto, si ustedes recuerdan en cálculo en una variable, tenemos una función y que depende de x y a la vez x depende de t. Eso le podemos graficar aquí en un diagrama, podríamos decir que y depende de x y a la vez x depende de t, donde y sería mi variable dependiente, x sería mi variable intermedia y t sería mi variable independiente. ¿Cómo determino yo la derivada de y con respecto a t? Es decir, la derivada de mi variable dependiente con respecto a mi variable independiente. Lo que yo tengo que aplicar aquí es regla de la cadena. Simplemente sigo el esquema que tengo acá. Sería diferencial de y con respecto a x, derivada de y con respecto a x, y esto que multiplica por la derivada de x con respecto a t. Derivada de x con respecto a t. Fíjense que solo seguimos el diagrama. Derivada de y con respecto a x, derivada de y con respecto a x, luego derivada de x con respecto a t, derivada de x con respecto a t. Si ustedes cancelan este diferencial de x con el diferencial de x de acá, lo que les queda es el diferencial de y con respecto a t. Lo mismo que tenemos a la izquierda, diferencial de y con respecto a t. Así aplicábamos regla de la cadena en cálculo en una variable. Ahora vamos a ver otro caso. En este caso tenemos nuestra variable dependiente z, que depende de dos variables intermedias, x y a la vez x depende de t, y también depende de t. Lo que primero deberíamos hacer es plantear el diagrama. Tenemos una variable dependiente z, que depende de dos variables intermedias, x y a la vez x depende de t, y también depende de mi variable t. En este caso z sería mi variable dependiente, x y y serían las variables intermedias y t sería la variable independiente. Ahora lo que nosotros queremos plantear es la derivada de z con respecto a t. Queremos la derivada de nuestra variable dependiente z con respecto a nuestra variable independiente t. ¿Cómo nosotros obtenemos esto? Aquí hay que tomar en cuenta que cuando se divide en dos partes usamos derivadas parciales y cuando se divide en una sola parte utilizamos diferenciales. Por ejemplo, de aquí z se divide en x y y, tendríamos que usar derivadas parciales y de x a t solo hay una variable, por lo tanto utilizaríamos diferenciales. Veamos cómo nos queda la diferencial de z con respecto a t. Esta sería igual, de z tenemos x, escribiríamos la derivada parcial de z con respecto a x. Esto que multiplica por, y de x solo tenemos t, por lo tanto utilizamos diferenciales. Diferencial de x con respecto a t. Esto más, ya nos fuimos por este camino, ahora nos toca por el camino de la derecha. Sería la derivada parcial de z con respecto a y. Derivada parcial de z con respecto a y. Esto por el diferencial de y con respecto a t, ya que solo tiene un camino. Diferencial de y con respecto a t. Así nosotros escribimos el diferencial de z con respecto a t, aplicando regla de la cadena. Si ustedes se dan cuenta, esto se parece a algo con lo que nosotros trabajamos en las clases anteriores, que eran las diferenciales. De aquí yo puedo despejar la diferencial de z. Despejemos la diferencial de z para ver qué nos queda a la derecha. Aquí podríamos escribir que el diferencial de z va a ser igual y el diferencial de t le pasamos a multiplicar. Me quedaría derivada parcial de z con respecto a x. Esto que multiplica por el diferencial de x con respecto a t. Y este diferencial de t pasaría a multiplicar. Esto que multiplica por el diferencial de t. Esto más la derivada parcial de z con respecto a y. Esto por el diferencial de y con respecto a t. Y este diferencial de t también le pasamos a multiplicar acá por el diferencial de t. Aquí, si ustedes se dan cuenta, podemos cancelar este diferencial de t con el diferencial de t de acá, el diferencial de t de acá con el diferencial de t de acá abajo, y veamos qué nos queda en el diferencial de z. El diferencial de z nos queda igual a la derivada parcial de z con respecto a x, esto por el diferencial de x,
Esto más la derivada parcial de z con respecto a y. Esto que multiplica por el diferencial de y. Si ustedes se dan cuenta, este término de la diferencial de z es con el que nosotros trabajamos las clases anteriores. Si querían ver de dónde provenía, provenía de aquí de aplicar la regla de la cadena. El diferencial de z es igual a la derivada parcial de z con respecto a x, diferencial de x, más la derivada parcial de z con respecto a y, diferencial de y. Con este término nosotros trabajamos en las tres clases anteriores. Procedamos a ver un ejemplo acá abajo de regla de la cadena. El ejercicio nos dice, si z depende de x y de y, a la vez x depende de t y y también depende de t, determine la diferencial de z con respecto a t cuando t igual pi cuartos. Lo que primero vamos a hacer es plantear el esquema. Tenemos nuestra función z, nuestra variable dependiente, que tiene dos variables intermedias que serían x y y. Y a la vez x depende de t y y también depende de t. Lo que el ejercicio nos pide determinar es la diferencial de z con respecto a t. Queremos la diferencial de z con respecto a t. Sería la diferencial de nuestra variable dependiente con respecto a nuestra variable independiente t. Para esto nos toca aplicar regla de la cadena. Entonces, como z se divide en dos variables intermedias, tenemos que aplicar derivadas parciales. Luego x se divide solo en una variable, por lo tanto aplicaríamos diferenciales. Entonces, empecemos aplicando derivada parcial de z primero con respecto a x, derivada parcial de z con respecto a x, esto que multiplica por, y luego x solo se divide con respecto a t, por lo tanto aplicamos diferenciales, diferencial de x con respecto a diferencial de t. Esto más, ya fuimos por el camino de la izquierda, ahora tenemos que ir por el camino de la derecha. Z se divide también en y, nos toca aplicar derivada parcial de z con respecto a y. Esto por, y solo se divide en t, aplicaríamos diferenciales, diferencial de y con respecto a t. Esto nos va a quedar igual, y ahora vamos a proceder a determinar las derivadas. Determinamos la derivada parcial de z con respecto a x, tendríamos que derivar z con respecto a x. La derivada de x al cuadrado nos quedaría 2x, pondríamos aquí 2x, y la derivada de y cuadrado nos quedaría 0. Esto que multiplica por el diferencial de x con respecto a t. Aquí tenemos x que depende de t, tenemos que derivar x con respecto a t. La derivada de x con respecto a t, la derivada del coseno nos quedaría menos seno de t. Esto más. Ahora necesitamos la derivada parcial de z con respecto a y. Si derivamos z con respecto a y, la derivada de x nos quedaría 0. La derivada de y al cuadrado nos quedaría 2y. Esto que multiplica por el diferencial de y con respecto a t, aquí tenemos y que depende de t. Si derivo y con respecto a t, la derivada del seno de 2t nos quedaría el coseno de 2t. Esto que multiplica por el coseno de 2t. Y la derivada interna, la derivada de 2t, nos quedaría simplemente 2. Esto que multiplica por 2. Aquí el diferencial de z con respecto a t nos va a quedar igual. El menos le podemos poner adelante, nos quedaría menos 2x seno de t. Acá podríamos multiplicar este 2 con el 2 de acá. 2 por 2 nos quedaría 4y el coseno de 2t. Ahora vamos a proceder a reemplazar los valores. Para esto sabemos que t es igual a pi cuartos. T es igual a pi cuartos. Procedamos a determinar, aquí necesitamos x y también necesitamos y. Entonces, como x es igual al coseno de t, x es igual al coseno de t, pero t en este caso vale pi cuartos, sería el coseno de pi cuartos. Con lo cual, x nos queda igual a 0.707. Ya tenemos el valor de x, que vamos a reemplazar acá, pero también necesitamos el valor de y. Entonces, para esto, y es igual al seno de 2t. Sería al seno de 2 que multiplica en lugar de t pi cuartos.
Esto nos quedaría y igual al seno, si simplifico el 2 con el 4, sería el seno de pi medios o 90 grados. Y el seno de 90 grados nosotros sabemos que es 1. Y es igual a 1. Ya podemos reemplazar todos esos datos aquí. El diferencial de z con respecto a t nos va a quedar igual a menos 2 que multiplica por x, que es 0.707. Esto por el seno de t, que sería el seno de pi cuartos o 45 grados. Esto más 4 por y, que sería 4, y vale 1. Esto por el coseno de 2 veces pi cuartos o 2 veces 45 grados. 2 veces 45 grados sería 90 grados. Como sabemos, el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, nuestro diferencial de z con respecto a t nos va a quedar igual a menos 2 por 0,707 y por el seno de 45. Esto nos queda igual a menos 1. Esa sería la diferencial de z con respecto a t cuando t igual pi cuartos. Nos quedó menos 1. Ahora vamos a ver otros casos con los que nos podemos topar aplicando regla de la cadena. Aquí tenemos nuestra variable dependiente z, que depende de x y de y a la vez x depende de dos variables independientes s y t, y también depende de esas dos variables independientes s y t. Lo que primero vamos a hacer es plantear el diagrama. Tenemos nuestra variable dependiente z, que depende de dos variables intermedias x y x depende de s y de t, y también depende de s y de t. X depende de s y de t, y también depende de s y de t. En este caso podríamos decir que z es nuestra variable dependiente, x y y son nuestras variables intermedias, y s y t serían nuestras variables independientes. Entonces, lo que nosotros podemos determinar es la diferencial de z con respecto a s, pero también podríamos determinar la diferencial de z con respecto a t. Como hay dos caminos, ya no hablamos de diferenciales, sino hablamos de derivadas parciales. Entonces, lo que nosotros podemos calcular es la derivada parcial de z con respecto a s, eso vamos a escribir aquí. Podemos calcular la derivada parcial de z con respecto a s, es una posibilidad. Y la otra posibilidad sería calcular la derivada parcial de z, pero con respecto a t. Derivada parcial de z con respecto a t. Listo, calculemos cada una de ellas. Empezamos con la derivada parcial de z con respecto a s. Entonces de z tenemos dos caminos, por lo tanto aplicamos derivada parcial, sería la derivada parcial de z con respecto a x. Esto que multiplica por, y de x también se divide en dos caminos, pero recuerden que estamos trabajando con s, sería la derivada parcial de x con respecto a s. Listo, ya fuimos por el camino de la izquierda, ahora nos falta el camino de la derecha, por lo tanto colocaríamos más la derivada parcial de z ahora con respecto a y, derivada parcial de z con respecto a y, esto que multiplica por, y recuerden que estamos yendo por el camino de y a s, por lo tanto sería derivada parcial de y con respecto a s. Esa sería la una derivada parcial que podríamos determinar de z con respecto a s. Z con respecto a s. Ahora queremos calcular la otra, la derivada parcial de z con respecto a la variable independiente t. Derivada parcial de z ahora con respecto a t. Entonces el camino sería algo similar. Partimos de la derivada parcial de z primero con respecto a x, derivada parcial de z con respecto a x, y luego de x con respecto a t, que es la que estamos buscando. La derivada parcial de x con respecto a t. Esto más, y ahora nos vamos por el otro camino, la derivada parcial de z ahora con respecto a y. Esto que multiplica por, y de y con respecto a t, que es la que estamos buscando, ¿no? Derivada parcial de y con respecto a t. Y listo, ya tenemos cada uno de los desarrollos de regla de la cadena. Otro caso con el que nos podríamos topar sería el de la variable dependiente w, que depende de tres variables intermedias x, y z,
y a la vez x, y y z dependen de tres variables independientes u, v y t. Vamos a plantear primero el esquema. Entonces tenemos nuestra variable dependiente w. W depende de las variables intermedias x, y z, y a la vez x depende de u, v y t. Y también depende de u, v y t. Y z también depende de u, v y t. Entonces w es nuestra variable dependiente, x y z nuestras variables intermedias y u, v y t nuestras variables independientes. ¿Qué queremos calcular nosotros? Nosotros queremos determinar, sería la derivada parcial de w con respecto a u, la una. La otra sería la derivada parcial de w con respecto a v. Y la otra que podríamos calcular, la derivada parcial de w con respecto a t. Vamos a escribir esto acá. Yo podría calcular la derivada parcial de w, mi variable dependiente, con respecto a mi variable independiente u. Pero también podría calcular la derivada parcial de mi variable dependiente w con respecto a mi variable independiente v. Y también podría calcular la derivada parcial de w con respecto a mi variable independiente t. Tengo tres posibles cálculos que podría desarrollar. Vamos a empezar con la primera, la derivada parcial de w con respecto a u. Entonces partimos con la derivada parcial de w primero con respecto a x. Vamos a escribir aquí la derivada parcial de w con respecto a x. Y luego de x con respecto a u, que es la que estamos buscando, por la derivada parcial de x con respecto a u. Esto más, ya fuimos por el primer camino, ahora vamos por el segundo camino hacia u, sería la derivada parcial de w con respecto a y, derivada parcial de w con respecto a y luego de y con respecto a u, que es la que estamos buscando, luego de y con respecto a u. Finalmente nos falta nuestro tercer camino hacia u, que sería la derivada parcial de w con respecto a z. Esto por la derivada de z con respecto a u. Y de esta manera hemos desarrollado la regla de la cadena para la derivada parcial de w con respecto a u. Lo mismo vamos a hacer ahora de w, pero ahora con la variable independiente v. Entonces partimos de la derivada parcial de w con respecto a x, derivada parcial de w con respecto a x, y luego de x con respecto a v. X con respecto a v. Esto más, ahora vamos por el segundo camino, derivada parcial de w con respecto a y. Y luego de y con respecto a v. Finalmente nos falta el tercer camino, sería la derivada parcial de w con respecto a z. Y luego de z con respecto a v. Y con eso hemos desarrollado la regla de la cadena para la derivada parcial de w con respecto a la variable independiente v. Ahora nos falta el último camino que podríamos tomar, que sería la derivada parcial de w con respecto a la variable independiente t. Para esto partimos de w hacia x, derivada parcial de w con respecto a x, y luego de x con respecto a t. Esto más la derivada parcial de w con respecto a y, y luego de y con respecto a t. Finalmente la última, la derivada parcial de w con respecto a z, y de z con respecto a t. Con eso hemos desarrollado la regla de la cadena para la derivada parcial de w con respecto a t. Ahora vamos a ver un último esquema peculiar con el que nos podríamos topar. Aquí z simplemente depende de x y x depende de dos variables independientes u y v. Primero planteemos el esquema. Decimos que z depende de x, solo de x, y x sí depende de 2 de u y de v. Entonces aquí z sería mi variable dependiente, x la variable intermedia
y u y v serían mis variables independientes. ¿Qué podemos calcular de aquí? De z vamos a conseguir para u y para v, como son dos, aplicamos derivadas parciales. Lo que yo podría calcular es la derivada parcial de z con respecto a u, la variable independiente u. Y por el otro camino podríamos calcular también la derivada parcial de z, la variable dependiente z, pero con respecto a la variable independiente u. Vamos a determinar los dos desarrollos. Entonces, primero vamos a ir de z hacia u. Para esto, de z a x hay solo un camino, aplicaríamos diferenciales, ya no aplicaríamos derivadas parciales. Como solo hay un camino, digo la diferencial de z con respecto a x. Diferencial de z con respecto a x. Y esto que multiplica de x si se divide en dos caminos sería la derivada parcial de x con respecto a u. Derivada parcial de x con respecto a u. Y nada más. Ahora busquemos el desarrollo de abajo, que sería la derivada parcial de z con respecto a v. De z con respecto a v, que sería este camino, ¿no? ¿Cómo le calcularíamos? De z hacia x solo hay una, por lo tanto aplicamos diferenciales. Diferencial de z con respecto a x. Esto que multiplica por, y de aquí sí se divide en dos caminos, pero estamos yendo hacia v. Sería derivada parcial de x con respecto a v. Y eso sería todo en el desarrollo.